pudiesen acompañarme, hermanos, al libro de Lucas, capítulo 7, y hoy día vamos a estar estudiando desde el versículo 31 hasta el versículo 35. Ok, hermanos, vamos a estar viendo este pasaje, estos 5 versículos el día de hoy. Ok. Lucas 7, hermanos, versículo 31 al 35. Regularmente, hermanos, nosotros escuchamos la palabra malcriado, ¿no? El significado, la verdad, es bastante simple, pero es muy significativo. Es como un término peyorativo que damos a los niños que son indisciplinados, desobedientes, desagradables, revoltosos, rebeldes, contumaces, incorregibles, obstinados e incontrolables. Elegí como la peor descripción para los niños hoy día, pero fue como algo un poco fuerte. Pero lo que voy con esto, hermano, es que la Biblia a veces describe muy fuerte lo que es el pecado de deshonrar a los padres. Dice que son necios aquellos que rechazan la disciplina de sus padres, hijos vergonzosos e indignos de sus mismos padres, niños egoístas que avergüenzan también a sus padres. Ser desobediente, de hecho, hermano, los padres aparece en la lista de pecados graves que caracteriza a quienes rechazan a Dios, según Romanos 1:30, hermano. Y también la Biblia advierte en el Antiguo Testamento sobre el castigo severo para aquellos hijos que eran rebeldes. Incluso el castigo podía llegar a ser una ejecución pública. Acompáñeme a Éxodo 21, guarde su lugar ahí en Lucas capítulo 7, Éxodo 21, versículo 15. Dice Éxodo 21:15, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. La verdad era bastante fuerte hablar de la deshonra a los padres en ese entonces. Y ahí, hermano, usted puede entender lo significativo del padre perdonador en la historia del hijo pródigo. Puede ver lo interesante de deshonrar a un padre, lo que merecía el hijo la muerte, pero el padre perdonando a su hijo es la muestra de gracia la cual Dios hace con nosotros. Y en este pasaje de Lucas capítulo 7, usted encuentra, hermano, una parábola acerca de niños malcriados, la cual Jesús la usa para representar a una generación, a una sociedad en la que él mismo se encontraba, y especialmente con su audiencia que estaba en ese entonces. Jesús, de hecho, comparó la respuesta de estos niños malcriados a los que rechazaban el evangelio, a quienes eran a veces ingratos y también muchas veces imposibles de satisfacer. A pesar de que esto fue una parábola para una audiencia específica, lo que vamos a ver el día de hoy es algo que es un principio eterno, que se sigue repitiendo de generación en generación. En toda época, hermano, habrá gente que va a rechazar el evangelio, y también en toda época habrá gente que va a responder el evangelio, el cual es un evangelio de arrepentimiento, de fe, de perdón, de salvación, a diferencia de cómo hicieron estos niños malcriados que se muestran en este caso y cómo ellos rechazaron el evangelio. Al contraste con la gente que recibe, por ejemplo, como el evangelio, en ese entonces, por ejemplo, Juan el Bautista, y muchas veces, hermano, con lo que nosotros vemos hoy en día, de que no hay que predicar a veces con cierta fuerza, los mesías, digo que no es siempre, hermano, pero a veces sí es necesario con ciertos temas o con ciertos pasajes, pero a diferencia con lo que muchas veces vemos hoy en día, que a veces tenemos miedo, los predicadores, de ofender a las personas con la Biblia. No estoy hablando de palabras ni de términos, como decir, términos de atacar a la persona, sino con la palabra de Dios, porque tenemos que la gente se vaya de la iglesia muchas veces. Y es un temor a veces bien fundado, porque si el pastor no se queda con nadie en la iglesia, el pastor no come por mano, se queda sin nada. Pero regularmente, hermano, la gente responde correctamente al mensaje verdadero de la palabra de Dios, sea fuerte o sea liviano, y eso es con todos los hijos de Dios. Pero así, hermano, vemos acá a Juan el Bautista y a Jesús, que a veces, cuando fue necesario, ellos no tuvieron miedo en usar un lenguaje fuerte o a veces, digámoslo así, ofensivo con las personas. Ellos confrontaban firme y fuertemente el pecado de la sociedad. Por ejemplo, lo que vimos hace meses atrás en Lucas capítulo 3, versículo 7, en la manera en que Juan el Bautista reprendía a la generación en la que él se encontraba, dice en Lucas 3, 7,
y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras. Era algo bastante fuerte para ellos escuchar algo así. O por ejemplo, Jesús también hizo esto en Mateo 23:15. Mire cómo él reaccionaba y cómo él le hablaba a ciertas personas en Mateo 23:15. Él dice lo siguiente: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Jesús usó la palabra fuerte para decirle a estas personas que engañaban a otros, hijos del infierno. La verdad, Jesús mismo etiquetó a los fariseos y a los escribas muchas veces como guías ciegos, ladrones, hijos del diablo, sepulcro blanqueado, víboras, y muchas veces necios. Él no tenía miedo de señalar lo que la gente verdaderamente era. Y hermano, hasta este momento de la historia, en Lucas capítulo 7, versículo 31 al 35, usted se encuentra, hermano, con solamente 2 personas que en toda la historia han predicado el evangelio del nuevo pacto, que eran Juan el Bautista y Jesús. Y a pesar de que los estilos que ellos tenían para compartir el mensaje de la salvación diferían un poco, la respuesta de la audiencia fue muchas veces similar. Muchas personas reaccionaron de manera desafiante, hostil y obstinada contra ellos. Al principio del ministerio de Juan, como ya hemos visto, mucha gente le iba a escuchar, mucha gente se bautizaba con él y mucha gente se arrepentía de sus pecados, así como veíamos en la mañana. Pero otra parte muy arrogante en cuanto a Juan el Bautista, su mensaje, era la élite religiosa de aquel entonces, que los cuales se negaron a confesar sus pecados, a arrepentirse y a ser bautizados. Lo mismo pasó con Jesús. Y el orgullo religioso que estas personas tenían le hacía rechazar un evangelio humilde de arrepentimiento. Esa devoción superficial que ellos tenían y externa de guardar la ley hizo que ellos rechazaran la provisión del evangelio de la gracia. Su sentido de superioridad espiritual le hacían ver ridícula la promesa del evangelio de perdón hasta los pecadores más miserables. Con el tiempo, hermanos, y bajo la influencia de este tipo de personas, muchos de los que habían seguido a Jesús dejaron de seguirle en algún momento. Muchos de los que habían empezado a seguir a Juan el Bautista también lo hicieron. Y también no solamente por eso, sino a pesar de que ellos eran sorprendidos por la manera de predicar de Jesús, por sus milagros, no solamente por la manera de predicar, sino por el mensaje que Jesús daba, no solamente por eso, el rechazo a ellos también se incrementaba, porque veían a un Jesús el cual no estaba dispuesto a ser como ese Mesías gobernador que ellos esperaban, obviamente mal esperado. Ya vimos hace 2 semanas lo que era verdaderamente esperar el Mesías. Y como podemos ver, hermano, en la Biblia, en Juan capítulo 6, versículo 66, muchas personas desistieron de seguir a Jesucristo. Juan 6, 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y y ya no andaban con él. Mucha gente desistió de seguir a Jesús. Y esta parábola que encontramos en Lucas capítulo 7 nos ayuda a ver cómo Jesús ilustró y cómo él aplicó esta ilustración con lo que estaba sucediendo. Vamos a ver, hermano, Lucas capítulo 7, versículo 31. Dice: y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Esta primera parte que usted se encuentra acá es como una introducción a la parábola que va a venir. Esta parábola que Jesús iba a dar era como una respuesta a lo que la generación en la que él estaba, esa audiencia que estaba ahí, estaba diciendo. El término generación acá se hace referencia a las personas de la época de Jesús, mayormente fariseos y también escribas, quienes lideraban como el rechazo a Jesús. Pero también esa palabra generación, hermano, que usted encuentra ahí como: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? Esa palabra también está ligada a condenación. Jesús declaró que aquella generación era adúltera, perversa, mala, culpable de asesinar a los profetas y también, por encima de todo, por rechazar al Señor Jesús. Lucas 17, versículo 25 muestra esta verdad. Dice Jesús en Lucas 17, 25: pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Esa palabra regularmente estaba ligada a la condenación de aquellos que entraban en este grupo, generación. Por defecto, hermano, ese término
puede aplicarse a cualquier tipo de generación malévola y sin fe que rechaza a Jesucristo. Esta ilustración que el Señor Jesús usa trasciende el tiempo, trasciende el lugar, la época en la que Jesús estaba, porque como dije al principio, hermano, mucha gente hoy en día está rechazando el Evangelio de Jesucristo, está rechazando a Jesús. Y vamos a ver, hermano, qué es la ilustración que Jesús usa para definir a esta generación, la cual, hermano, me voy a demorar un poco en explicar quizás porque no está implícito en el texto, pero espero, por la gracia de Dios, que al final usted diga, pucha, era súper fácil. Espero, hermano, ya, porque a mí me costó bastante entenderlo, ya, hermano. Pero fíjese el versículo 32, dice: semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Esa es la ilustración, ya esa es la ilustración que Jesús da de esta generación. A diferencia, hermano, de las ciudades modernas como hoy en día, en ese entonces, en la Palestina del primer siglo, los que habitaban en aldeas y pueblos pequeños no tenían lugares como parques o como una plaza, como nosotros conocemos hoy día, como con juegos infantiles. Lo que ellos tenían era como una plaza grande, por eso dice, semejante a los muchachos sentados en la plaza, era como un terreno abierto donde se hacían reuniones públicas. Y si no se hacían reuniones públicas, se hacían como un espacio para que los niños pudieran jugar y compartir entre ellos. A eso, hermano, se le llamaba ágora. Y regularmente esta plaza se encontraba cerca de lo que era como el centro de la aldea o del pueblo, o sea, era como el lugar donde todos se reunían. Y ese lugar de reuniones públicas se había destinado en esta historia ya para que los niños jugasen. En esta plaza, Jesús dice que estaban ahí muchachos sentados, que daban voces unos a otros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Hermano, en esta parábola encontramos dos cosas. Primero, hay dos grupos de muchachos, uno que invitan a otros y otros que no reciben la invitación. Y también hay dos eventos que ellos están tratando, o dos juegos que ellos están realizando. Y ahí va a notar, hermano, todo el simbolismo en esta ilustración que está dando Jesús. A menudo, hermano, en esta época, los jóvenes imitaban el comportamiento de los adultos, incluso en los juegos que ellos hacían. Y uno de los juegos que hacían regularmente en las plazas era, uno, imitar como la fiesta de una boda, y segundo, era imitar un funeral, en el juego raro que tenían, pero así era, hermano. Estos representaban como los dos acontecimientos más importantes para los judíos. Uno que representaba la mayor felicidad, que era una boda, y el otro que representaba la mayor tristeza, el funeral. Y estos muchachos, como les decía, se dividen en dos grupos. Los que intentan primero hacer el juego de la boda, que invitan a otros a participar, y el segundo grupo, o sea, el mismo grupo de muchachos que invita al segundo grupo a participar del segundo juego, que era un funeral. La ilustración es esta, hermano. Algunos muchachos estaban sentados en la plaza. Ellos querían participar, ellos querían jugar. Llamaron a otras personas a jugar, pero ellos se negaron. Dice: os tocamos flauta y no bailasteis. ¿Por qué habla de la flauta y de bailar? Porque eso era como una parte integral de la boda que ellos realizaban. El baile, la música era regular en las bodas de los judíos, era como el momento que todos esperaban, la fiesta, para pasarlo bien. Entonces, cuando dice esto, está mostrándole: hicimos una celebración muy alegre, algo muy especial para compartir, para celebrar, pero ustedes no quisieron. Estos muchachos se invitaron y los otros se negaron. Luego, a pesar de que se negaron al principio, estos muchachos invitaron a los otros no a participar del juego solamente de la boda, sino del juego del funeral. Y primero, obviamente, ellos fueron rechazados. Estos eran niños malcriados que no querían hacer nada, que eran malhumorados, que no querían participar de algo que a ellos les hacía pasar bien este tiempo. Luego el primer grupo de muchachos lo intentó de nuevo. Dice: os endechamos y no llorasteis. Dice que el primer grupo intentó ahora que los demás participaran en este juego de hacer un simulacro de un funeral, pero la respuesta fue negativa. Esto llevó al primer grupo a quejarse como: os endechamos y ni llorasteis. La naturaleza del juego, hermano, de esta ilustración que Jesús está dando,
no era lo importante, no era importante directamente el juego, sino que estaba mostrando que aunque fuese algo alegre o algo triste, el problema es que estos niños malcriados no se satisfacían con nada. Yo me acuerdo, hermano, cuando yo era chiquitito, que tenía como entre 10 a 11 años, y no sé por qué, pero yo estaba enojado con mi papá. No sé dónde está mi papá, si está por ahí, pero yo me acuerdo, era chiquitito y estaba enojado con mi papá. Y la cosa es que nosotros veníamos en una micro yendo a la casa, y mi papá de alguna forma trataba de que yo no estuviera enojado. Entonces yo estaba ahí como con una cara así como de enojado, de molesto, venía sentado a la ventana, mirando para la ventana y haciendo que no tomaba en cuenta a mi papá, y mi papá me decía, bueno Fabián, ¿cómo hacemos para que estés alegre? ¿Salgamos a andar en bicicleta? Y yo le decía, no. Y después me dijo, bueno Fabián, ¿vamos al mall? Y me dijo, no. Me dijo, ¿vamos a comer al McDonald's? Y yo le decía, no. Después me dijo, vamos, yo te llevo al Happyland, allá a los juegos. Le dije que no. Le dije a todo lo que él me mencionó, yo le dije que no. Y eran cosas que yo hubiera disfrutado de hacer, hermano. Pero ¿qué estaba yo actuando? Como un niño malcriado, malhumorado, el cual no quería nada, el cual estaba faltándole el respeto a su papá. Y bueno, eso lo reconozco ahora, porque en el momento ni pensaba en eso, pues, hermano. Así que, pero este tipo de cosas son una actitud de un niño malcriado y malhumorado frente a su papá. Bueno, yo sé, hermano, que sus hijos no son así como yo de malo, ya, pero estamos pues, como intentando entender este tipo de historia. Y lo que sucede acá, hermano, es que este tipo de niños que no se satisfacían con nada, que en realidad estaban siendo irrespetuosos con sus padres, incluso que a estos muchachos les rechazaban todo, algo fuera alegre o triste, es una fiel representación de la generación en la cual estaba Jesús, que rechazaba el Evangelio de Cristo, que nada les satisfacía, ni aun el mayor tesoro que ellos pudieran recibir a través del Evangelio, que era a Jesucristo mismo. Esa es la esperanza, esa es la promesa que tenemos. Y dice, ellos no se satisfacían con nada. Y lo que sucede, hermano, es que mucha gente es así. No quiere ir ante Jesucristo porque no les satisface nada a ellos. Nada les sorprende. A ellos nada quieren. Ellos quieren vivir y morirse. Ellos quieren vivir el día a día. Creen que esto es todo. Sin embargo, Jesús muestra que esa generación es mala, es incrédula, es adúltera, porque se le está mostrando, el Evangelio se le está mostrando el camino de salvación, el camino de gozo, el camino de vida eterna, y ellos lo rechazan. Sea algo muy alegre o a veces algo muy triste. ¿Y por qué está esta comparación de alegre y triste? Es por la aplicación que Jesús da, que está hablando del ministerio de Juan el Bautista, el cual representa el funeral, y Jesús, el cual representa la boda. Bueno, vamos bien, hermano, espero que sí. Pero dice acá el versículo 33 y 34, aquí Jesús da la aplicación de esa parábola que él ahí dio. Dice, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. En otras palabras, ustedes no se conforman con nada. Pero ¿por qué dice estas palabras Jesús? Primero, es porque después de esta sencilla ilustración, para la gente de ese entonces, no tanto para mi hermano, dice que Jesús ahora aplicó esta parábola para sí mismo, para su ministerio y para el ministerio de Juan. Primero, él lo comparó al ministerio de Juan como un funeral. ¿Y por qué? Porque comer pan y beber simboliza el patrón normal de la vida social en aquel entonces, de como alguien que está haciendo su vida normal. Si no, hermano, recuerde 1 Corintios 10:31, dice, si pues coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea que toda su vida normal, su vida social, todo sea para la gloria de Dios. Por eso habla de esas dos cosas, eso eran un símbolo, es como decir, así estoy viviendo. Y el estilo de vida de Juan el Bautista constituía una total separación entre su vida y la vida del judío. Entre su vida era como una condenación de lo mal que ellos hacían. Su comida, como vimos en la mañana, por favor, hermano. Gracias, Juan Pablo. Dice su comida, hermano, de Juan el Bautista era miel silvestre, eran langostas, se vestía de pelo de camello, tenía un cinturón, su voto, como le decíamos, era nazareo, era una muestra de que él no bebía alcohol, su dieta era una especie de ayuno, o sea que para él las tendencias culturales y las modas de la sociedad no tenían ninguna influencia en él. ¿Y por qué el ministerio de Juan el Bautista fue tanto como un canto fúnebre más que algo alegre? Porque muchas veces repetía Juan el Bautista en su predicación que su enfoque era la ira de Dios.
su enfoque desafiaba a los oyentes a arrepentirse o a ser consumidos del juicio que había de venir. Y hermanos, si somos sinceros, solamente esos dos caminos existen. La gente se arrepiente o va a condenación. No hay un intermedio, no hay nada intermedio, no hay purgatorio, hermano. La Biblia le habla de dos destinos eternos: la vida eterna con Cristo Jesús o la vida eterna en la condenación. No hay otro camino, hermano. Y el mensaje de Juan el Bautista solamente le dejaba eso: o era rechazo o era aceptación del Mesías que había de venir. Lucas 3:8 dice: porque el hacha ya está puesta y el fuego del juicio ha de venir. La reacción de estos niños malcriados espirituales, los cuales trascienden las generaciones, a la predicación de Juan, fue de aceptación en un principio. Lo habían aclamado como un profeta de Dios, pero luego lo descartaron a Juan diciéndole: demonio tiene. Bueno, ¿qué calza que digan demonio tiene a Juan el Bautista? Calza con esto, hermano. Yo sé que quizá usted ha escuchado la historia del endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno, cómo andaba con cadenas en los sepulcros, alejado de la sociedad, andaba con poca ropa, algunos dicen a veces que andaba desnudo, pero la apariencia de Juan era muy parecida a la de una persona endemoniada, fuera de la sociedad, con ropa, en un sentido no ropa de la alta sociedad, no ropa limpia ni bonita, ni como veíamos en la mañana ciertos vestidos. El estilo de Juan era parecido a los que eran poseídos por demonios. De hecho, Juan no era tan cercano a la gente, él vivía en un desierto, estaba lejos. La gente recorría kilómetros por ver a Juan el Bautista. Y como estas personas querían rechazar no a Juan el Bautista, sino su mensaje, empezaron a compararlos con aquellos que eran poseídos por demonios. Aunque Juan no tenía ciertas características como balbucear o como no hablar claramente, aunque un endemoniado muchas veces sí lo hacía, si no, en el endemoniado gadareno hablaba con Jesús. Pero la gente que tenía estos corazones duros, que rechazaban el diagnóstico que hacía Juan sobre ellos mismos, que ellos necesitaban arrepentimiento y perdón de pecados, para atacar el mensaje de Juan, para justificar su propio corazón, empezaron a atacar a la persona de Juan el Bautista. Por eso dice demonio tiene, porque así como vivía Juan, la forma de estilo de vida era muy similar a los que eran endemoniados en ese entonces. Entonces la gente, para como asegurarse, para empezó a decir: no, demonio tiene, es un endemoniado, no escuchémosle, él no habla de Dios. Y eso empezaron a como descartarlo, porque al principio la mayoría de las personas tenía a Juan como un verdadero profeta de Dios. Ese es el rechazo hacia este funeral, o hacia este funeral que está hablando la ilustración, de los cuales dice, algunos tocamos flauta, no bailaste, y otros le echamos y llorasteis. Y luego dice Jesús en el versículo 34, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Este rechazo de estas personas no fue solamente hacia Juan el Bautista, sino también hacia Jesús. Cuando Jesús usa ese título Hijo del Hombre, era algo directamente mesiánico, mencionado por Daniel, el profeta Daniel. Y a diferencia de Juan, Jesús llegó como alguien que come y que vivía una vida normal, ya que no había ninguna forma de ahora decirle demonio tiene, aunque algunos sí lo dijeron. Algunos le mencionaron que él hacía sus obras por el demonio, por Belcebú. Sin embargo, aunque Jesús participó de los placeres normales como comer una buena comida o beber un buen brebaje, ellos participó en bodas, estuvo en funerales como el que vimos la semana pasada. El ministerio de Juan, como era parecido al del funeral de Jesús, parecía una boda, siempre alegre, compartiendo, disfrutando. Jesús, de hecho, parece que muchas veces encontramos en la Biblia a Jesús alrededor de una mesa comiendo con personas, compartiéndoles mensajes, hablando con ellos, siendo cercano a ellos. De hecho, el mismo Jesús comparó a su reino con una boda, llamándosele el novio. Debido a que Juan, como decía, era esquivo y no se juntaba mucho con la gente, ellos lo condenaron como endemoniado, diciéndole: no, demonio tiene, mira cómo se viste, mira a veces lo que habla, cómo grita, cómo exhibe las cosas, como donde lo que come, donde vive, todo parece como un demonio. Y ahora Jesús era todo lo contrario. Como Jesús interactuaba con personas, incluso con los marginados de la sociedad, las personas lo catalogaban a Jesús como un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Esto enfurecía mucho a la élite religiosa de aquel entonces, porque ellos ver a Jesús compartirlo con lo que ellos consideraban
la escoria de la sociedad, era algo como para ellos muy lejano, algo que no tenía sentido, algo que no tenía cabida para ellos, porque el Mesías debía venir como a los líderes, a los que eran los mejores espiritualmente, a los más religiosos, ellos que tenían y merecían ciertos beneficios. John MacArthur lo dice así: el Señor reprendió a esta generación por rechazar ambos mensajes que predicaban la palabra de verdad. Juan era sobrio, rígido y severo, un predicador que llamaba al arrepentimiento, alguien que oraba a la luz de la ira de Dios y que se mantenía aislado de los pecadores. En contraste, Jesús era tierno, misericordioso, clemente y compasivo, un predicador de bendición que se mezclaba con pecadores a quienes había venido a buscar y a salvar. Esa era la diferencia de ambos ministerios. Uno parecía un funeral y el otro parecía una boda. Por eso dice, estuvimos tratando de hacer un juego de un funeral, lo rechazaron. Estuvimos tratando de hacer un juego de una boda y lo rechazaron. Está diciendo, ustedes no se conforman con nada. ¿Y sabe lo que significa esto, hermano? Que la verdad y al final no importa tanto el estilo de ministerio o el estilo de mensajero que haya, sino el mensaje y la verdad y la sustancia del mismo ministerio. No importa tanto, hermano, si hay alguien que predica fuerte mientras lo haga con la Biblia en mano. No hay problema con eso. Personalmente yo no tengo problema con eso. Y escucho predicación muy seguido, hermano. Pero la verdad, hermano, no importa si es muy liviana o si es muy fuerte, como un humano lo vería, como una persona lo vería, si no importa la sustancia que eso contiene. Porque sea fuerte o sea algo muy humilde, con mucha compasividad, con mucho amor, ambos mensajes tienen el poder de transformación en la persona. La verdad, hermano, la forma externa de ministrar nunca fue lo más importante, sino el mensaje del ministro. En toda generación habrá personas que rechacen la verdad de Dios, al igual como aquellos que no quisieron ni con llorar con Juan en el funeral, ni reír con Jesús en la boda. Bueno, como le decía, no importa el estilo del ministerio, sino la sustancia. El pueblo rechazó ambas cosas porque no le gustaba el mensaje. Warren Wiersbe comentó este pasaje diciendo lo siguiente: la gente que quiere evadir la verdad en cuanto a sí misma siempre puede hallar algo que criticar en el predicador. Esta es una manera en que se justifican a sí mismos, pero la sabiduría de Dios no se frustra por los razonamientos de los sabios y prudentes, se demuestra en las vidas cambiadas de los que creen. Así es como la verdadera sabiduría es justificada. Fíjese el versículo 35 del mismo pasaje. Dice: mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. El término sabiduría en este pasaje, hermano, hace referencia a esa sabiduría espiritual. Un pasaje que nos habla de esto es 2 Timoteo 3:15. Vamos para allá, hermano, quiero que me acompañe. Es una sabiduría espiritual. ¿Una sabiduría de qué? Vean, hermano, 2 Timoteo 3:15, perdón. Segunda de Timoteo 3:15 dice lo siguiente, hermanos: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando está diciendo el sabio, la sabiduría justifica, es que está diciendo esa sabiduría, esa conocer el Evangelio que le hace sabio para la salvación por medio de la fe. A pesar de esta gente malcriada, siempre habrá personas que reciban y acepten el Evangelio de Jesucristo. Sus vidas, las vidas de estas personas que verdaderamente reciben el Evangelio, son aquellos que sus vidas demuestran muestran el verdadero poder de la sabiduría, de esta salvación que es una vida transformada. De hecho, es una meta, es un lema que quiero que nosotros queremos tener, que nosotros anhelamos, más que un número o muchas cosas, es ver vidas transformadas en la Iglesia Bautista Esperanza, ¿no, hermano? Estamos buscando eso. La excelente ilustración que dice Jesús acá nos muestra que siempre existirán dos grupos de personas: los malcriados insensatos que rechazan la verdad de Jesucristo, que no importa lo que tú les muestres, nada les satisface, y aquellos hijos de sabiduría, los cuales escuchan el Evangelio que les hace sabio para la salvación. El estilo del predicador del Evangelio no es determinante para la salvación de una persona, sino el mensaje que esta persona lleva. No es la habilidad del mensajero, sino el poder del mensaje. La misma palabra de la cruz, que es locura para los que se pierden, para los que se salvan, es poder de Dios. Hermano, no importa la verdad, nuestra personalidad,
No es que mi personalidad haga que personas quieran escuchar más el Evangelio. No es que mi personalidad haga que la gente quiera venir a la iglesia. No es que mi personalidad haga a la gente convertirse, sino que es el mensaje, la sustancia que contiene, hermano, lo que yo voy a hablar, lo que va a hacer una vida transformada o no. Lo que va a hacer si la gente acepta o rechaza el Evangelio. Si la gente llega en arrepentimiento y fe. Termino con una frase, hermano, del comentario Mundo Hispano. Dice: los discípulos de Jesús y sus vidas transformadas eran prueba suficiente de que las enseñanzas de Jesús eran ortodoxas o correctas. Significa que el ministerio del Señor sería vindicado por los resultados concretos. Jesús mismo es la sabiduría. Cuán lejos estaban los fariseos e intérpretes de la ley de ser verdaderos hijos de la sabiduría, que comienza por el temor al Señor. Hermanos, la verdad es que el pasaje de Lucas capítulo 7 y ese texto que dice la sabiduría justificada por todos sus hijos, es que un hijo de Dios es sabio con respecto a las cosas de la palabra de Dios, con el temor al Señor, que es sabio para la salvación. Nos muestra acá, hermanos, que esta generación mala, sin fe, esta generación que no quería recibir el mensaje de salvación, la verdad era bastante malcriada, no se conformaba con nada, no se conformaba con alguien que le hablara el Evangelio tranquilamente, compasivamente, o alguien que le confrontara directamente porque su corazón era duro. Y hermano, eso no lo va a cambiar. Su amor por una persona, su forma de hablar, no va a cambiar a la persona. ¿Sabe lo que va a cambiar? El Evangelio mismo, es ser fiel al mensaje de salvación. Porque la misma Biblia nos dice que lo que es poderoso es el mensaje de salvación, es el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, a pesar de que esta gente rechazaba el mensaje de Jesucristo, rechazó a Juan el Bautista el funeral, rechazó a Jesús la boda, después atacó a la persona de Juan el Bautista comparándole con un demonio, después compararon a Jesús comparándole con una persona que vivía de placeres, de fiestas. ¿Sabe qué, hermano? ¿Quiénes son justificados? Por esa sabiduría de salvación, por ese conocimiento y entendimiento del Evangelio, por ese recibir el Evangelio de una manera humilde, en arrepentimiento y fe, o como diría la primera bienaventuranza, pobre en espíritu. Eso es, hermano, lo que usted tiene que conocer el día de hoy, que lo que importa para que una persona sea salva es el mensaje de salvación, es la sustancia, porque eso fue lo necesario para su salvación, y eso nos muestra Jesucristo en este pasaje, que es lo necesario para que las personas vengan a los pies de Jesucristo. Vamos a orar. Padre amado, Señor, quiero darte las gracias por este mensaje, quiero darte las gracias por esta palabra de Dios que hemos recibido el día de hoy. Señor, quiero que a través de este mensaje, este pasaje que nosotros estudiamos hoy, seamos conscientes de que no es la persona la que hará que una persona llegue a la salvación, sino que es el mensaje el que nosotros hablamos. Te pido que como iglesia seamos siempre fieles a predicar el mensaje divino, a predicar la salvación de Dios, a ser fieles a tu palabra y a nada más. De que nosotros, Señor, nos preocupemos más de lo que vamos a decir, del mensaje, de explicarlo correctamente, de ser fieles a Él. Te pido, Señor, que nosotros no seamos como estos niños malcriados que no se conformaban con nada, sino que nosotros seamos verdaderos adoradores y con un espíritu humilde te sirvamos, Señor. Te pido que entendamos eso, Señor, que queramos compartir el mensaje de salvación, que nos centremos en estudiar tu palabra para entenderlo más y así poder compartirlo de una mejor manera a las personas. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta semana y que ellos puedan dar cada día de su vida testimonio fiel de quién eres tú y de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. En tu nombre. Amén.